continúe con el breve cafecito, es que hemos pensado que queremos aprovechar el tiempo al máximo, así que como es café tertulia, pues aprovechamos, estamos ustedes tomando café para introducirle al ponente. Puede ser muy breve, me gusta ser conciso en estas cosas. Tenemos aquí hoy una oportunidad muy poco frecuente. Les presento a Damián Vergara y es que quiero contarle con detalle cómo hemos llegado aquí, porque esto no es una cosa que haya sido de los últimos meses, sino de una serie de casualidades, que es muy curioso. Mira, Damián Vergara está a día de hoy haciendo el doctorado en la Universidad Pablo Olavide y concluyó hace unos meses con un brillante TFG del que hemos discutido poco y me gustaría más discutir, un máster interesante en el Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED. Se graduó en Relaciones Internacionales en la Loyola, o sea, como podéis ver es un tipo que tiene muchas almas mater. Mira, el asunto del alma mater significa etimológicamente la madre nutricia. Y teóricamente era una sola, una universidad. Un error utilizar ese término para referirse a otras cuestiones. Sin embargo, aquí tenemos un caso muy bonito, me parece, de distintas instituciones que van configurando una personalidad como la de Damián. Miren, lo primero que les quiero contar es que yo conozco también desde hace mucho tiempo. Hubo una serie de coincidencias tiempo atrás, vinculadas, por ejemplo, al mundo del debate, pero fue una casualidad de ahora 1 año y medio, comprando el pan en la panadería enfrente del colegio de los niños, donde nos encontramos. Y entonces, la valentía de Damián, porque eso siempre, esas presentaciones en frío, yo además siempre soy un hombre nervioso, por naturaleza, y cuando recojo a los niños pues me pongo más nervioso aún. Entonces estaba allí con el pan, las mochilas, los abrigos, los niños, y aparece Damián para rememorar esos tiempos anteriores. Y justo esa casualidad nos ha permitido pues, volver a estar en contacto. Y lo que sí les quiero poner sobre la mesa, una cosa que me parece fundamental, es la enorme inteligencia, la honestidad intelectual de Damián aquí hoy. Y por eso yo, cuando tuve la oportunidad, le invité. En una serie de cuestiones tuvimos que modificar la fecha. Ahora podemos estar aquí el tercer jueves de enero. Y en realidad lo que yo quiero es que le escuchen y que luego pues, participen libremente de la tertulia, porque como veíamos estado discutiendo en los últimos días, es café tertulia. Aunque vamos a escuchar al ponente del máximo nivel y con un enorme rigor académico e intelectual, la idea sería que podamos discutir una temática que nos parece muy oportuna, muy importante y todo el mundo tiene que por lo menos poder discutir para hacernos una idea. Así que sin más, también tiene la palabra. En primer lugar, lo siento porque os voy a decepcionar. Manuel ya me ha puesto por encima de lo que soy. Yo se lo agradezco, sobre todo esta oportunidad. No es normal, la verdad, que los estudiantes que queremos ser académicos de 20 años, 20 y tantos, que nos recibamos oportunidades como esta. Y bueno, yo estoy encantado de estar aquí, la verdad. Al margen de eso, lo que quería presentar primero unas líneas sobre lo que voy a hablar. El papel que tienen delante es una suerte de mapas para que no se pierdan. No quiero que nadie lo desglose antes de tiempo. Yo iré diciendo cuándo hay que mirar cada imagen y tal, y no tiene nada distinto de lo que voy a decir. Simplemente es porque yo los conceptos que voy a dar son muy sencillos, ya lo verán, todos son sencillísimos, pero hay mucho. Y para que no se pierdan en esta lluvia de teoría, pues creo que puede servir bien el documento. De lo que voy a hablar hoy, el título ya lo habrán visto, la estrategia militar en el siglo XXI, que hace un chaval que no es militar y tan joven hablando de esto, ¿no? Es que es una cosa que no es lo que parece, y le dediqué mi trabajo fin de máster a esto porque creo, y lo llevo dirigiendo mi carrera por ahí, que este tema, el de la guerra, es vital para nuestros tiempos y lo va a ser más que hace una década y que hace 2. Por desgracia, pero precisamente por eso hace falta reflexión sobre estas cuestiones. Yo ya elegí el máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Gutiérrez Mellado porque me pilló la guerra de Ucrania durante la carrera, y habiendo estudiado Relaciones Internacionales yo sabía que iba a ser algo recurrente en nuestro siglo. O dicho de otra forma, que la utopía de un mundo en paz cada vez parece más lejana, se nos escurre. Y eso ya no me hace falta matizarlo, que lo llevo diciendo tiempo porque, bueno, después de lo de Venezuela, ¿no? Ya todos, si encienden el telediario, estarán al tanto. En resumen, la guerra, y cito aquí a Jerónimo Molina, que es un académico que a mí me gusta mucho, la guerra es el elemento central del ciclo histórico de civilizaciones. Todas se encumbran y perecen por la guerra. Esto hace que sea más vigente, que tenga más vigencia que nunca el lema de otro sociólogo ya fallecido francés, Gaston Boutoul, que dice: si vis pacem nos febeltum. Para alcanzar la paz hay que entender la guerra, no basta con decir esto debe de ser así, hay que saber su propia dinámica, entenderla, si no las paces no duran, son algo reflejado en el papel nada más.
Y en concreto quise enfocar el TFM en la estrategia militar porque creo que es una disciplina clásica, olvidada, relegada, un poco desplazada por la geopolítica, por teoría de las relaciones internacionales, que no es que estén mal, sino que le han quitado parte de lo que puede aportar. Creo que han desplazado la atención a otras cosas. Se va a organizar la charla, que pueden verlo en el índice, en 3 epígrafes grandes. En primer lugar, un marco teórico, porque creo que sin teoría no nos podemos mover, y menos en el mundo académico, sino que estamos haciendo aquí. Hay que definir los límites conceptuales de lo que voy a explicar. En segundo lugar, hay que darle concreción, porque si no, tampoco sirve, por lo menos en estos temas. No estamos hablando de matemáticas, de ciencias abstractas y cerradas. Y en tercer lugar, digamos que desde lo concreto a lo abstracto se van a encontrar en medio las tendencias, que es donde nos vamos al nivel de las relaciones internacionales, la política internacional, la geopolítica, y es donde nos va a ayudar a entender qué papel va a tener la guerra en los años venideros. Así que no me alargo más porque ya, si no, luego voy a hablar muy acelerado. En cuanto al marco teórico, bueno, estrategia militar, a la gente le suele sonar a poner soldaditos de plomo en una mesa, ¿no? A por dónde van a tirar. Y históricamente ha tenido algo de eso, aunque el concepto hoy día es muy distinto. El término viene del griego strategos, que es general. Por lo tanto, su oficio es estrategia. Estrategia es el oficio del general. Y dirá, ¿qué era el oficio del general en la Grecia clásica? La conducción de las tropas en el campo de batalla. En la poli, poca cosa hacía. Una vez llegaba al campo de batalla tenía que decir qué armas se usaban, cómo se usaban, cuál había sido el entrenamiento, cómo se iban a desplegar, el plan de batalla. Esta definición se mantiene válida mientras la sociología mantiene ese uso de guerra más o menos válido, ¿no? Pero hoy ya lo ha rebasado. A la estrategia militar se le ha llamado por época arte de la guerra, ciencia de la guerra, arte de la caballería, ha recibido muchos nombres, pero básicamente es el nexo entre lo que sucede en el campo de batalla y la política de un Estado. Por eso hoy día es una reflexión vital. Les voy a leer algunas definiciones para que se hagan una idea de lo que es la estrategia. Leo literalmente. He elegido a 5 pensadores. En primer lugar, bueno, no se puede, Manuel lo sabe, no se puede pasar sin él, a Clausewitz, uno de los clásicos, que define la estrategia como la doctrina del uso de los combates para los fines de la guerra. Y dice que la estrategia desarrolla un plan de guerra y enlaza con ese objetivo la serie de acciones que deben conducir al mismo. Ya va ubicándola en ese papel de nexo que tiene. Liddell-Hart, que escribió quizá el manual de estrategia militar más importante que se ha escrito, era un capitán del ejército británico en la Primera Guerra Mundial y aprendió mucho de los fracasos que cometieron. Y él escribió que la estrategia es el arte de distribuir y aplicar los medios militares para cumplir los fines de la política. Una definición que se parece a la anterior porque viene heredada de Moltke, el de la campaña famosa de la guerra franco-prusiana, que a su vez era discípulo de Clausewitz. Y por añadir dos definiciones más contemporáneas y distintas, el historiador militar John Keegan dice que el objetivo de la estrategia es reducir los fenómenos caóticos de la guerra a un sistema lo suficientemente limitado de elementos básicos como para que la mente pueda conducirse con orden. O dicho de otra forma, es teoría de los militares. La filosofía sirve para cambiar el mundo y los militares la necesitan para saber conducirse. Si no, tú no mueves un ejército de cientos de miles de hombres con orden. Y Colin Gray, que es el académico en el que yo más me baso, el que más ha tratado este tema, ya murió hace unos años, otro académico británico que le dedicó mucho tiempo a estos asuntos, decía que la estrategia militar es la dirección y el uso que se le dan a la fuerza y a la amenaza de la fuerza, ojo con el matiz, a la amenaza también, para alcanzar los objetivos del gobierno. Y reformula: la estrategia debería servir como un puente entre el poder militar y los objetivos políticos. La estrategia es, y aquí pueden mirar el diagrama que tienen abajo en la página, debajo del índice, de la derecha. La estrategia está ubicada entre la abstracción de un gobierno que está a kilómetros del frente y lo que hacen unos soldados. Paso a la segunda parte. ¿Cómo se articula? Pues cada Estado formula, el gobierno de cada Estado formula unos objetivos políticos para cualquier ámbito. Y en el ámbito militar, la disciplina que se encarga de traducirlo en acciones reales es la estrategia. Por eso, por debajo vendrían las operaciones, o el ámbito operacional, que se suele captar mal, porque en realidad es un heredero del concepto de batalla. Esto Clausewitz lo trata como batalla, pero llega un punto en la historia en el que las batallas son tan grandes o tan estancadas, piensen en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, o en las líneas kilométricas de la guerra de secesión americana, que la batalla ya no nos sirve como concepto. Pasamos al concepto de operaciones. Conjunto de acciones que no llegan a ser tan grandes como la estrategia en sí, pero que tampoco tan concretas como un movimiento en el campo de batalla. Y la táctica es más intuitiva, pues si bombardeas un lugar, si atacas, si ocupas, si un barco se mueve hacia allá, hacia acá. Eso sí es un poco jugar al Risk, para que nos entendamos.
Así es como se articula. Y los conceptos que da Colin Gray para digamos, individualizar cada estrategia y descomponerla en elementos son los del esquema de la izquierda. Que la estrategia tiene unos medios, piensen en tanques, barcos, misiles, personal, combatientes, y propone unos planes, que es el nudo argumental, para conseguir unos objetivos, que él también llama efecto estratégico. Y el matiz que pone es que todos están influidos por las premisas del estratega. ¿Cuántas veces no han asumido erróneamente los estrategas cómo iban a ser las cosas y se han equivocado por culpa de los conceptos que tenían en mente? Por eso dice que las premisas que tengan, los assumptions, dice en inglés, yo he puesto los términos originales, por si acaso, influyen en cada uno de los pasos de la estrategia. Y por último, antes de terminar este marco conceptual, quería dar un par de pinceladas sobre el uso de los términos. En cuanto a estrategia, el problema es que ahora todo es estratégico. Lo estratégico, el gobierno tiene planes estratégicos sectoriales, las empresas tienen estrategias comerciales, aquí cualquiera tiene una estrategia y hasta el fútbol tiene estrategia. Entonces, cuando todo es estratégico, nada lo es. Es una desvirtuación que tiene cualquier concepto cuando se usa demasiado. La solución aquí es fácil, le han puesto el apellido militar y cierran debate. Ahora ya lo que antes se referían como simplemente estrategia, hoy día es estrategia militar, hay que añadirle el apellido. Más compleja es la cuestión de la guerra, porque es que a lo que es la guerra le llamamos conflicto armado, que es un eufemismo del derecho. Ya lo expliqué aquel día en la clase. Y por otro lado, las cosas que no son guerra las llamamos guerra. O sea, que Trump empieza a poner aranceles a todo el mundo y eso es una guerra comercial. Y unos pescadores españoles gallegos bordean demasiado la costa de Canadá, aunque no era un ilícito, pero bueno, y Canadá los apresa y es la guerra del fletán. Pero ¿dónde están las armas? ¿Dónde están los muertos? No es una guerra. Entonces, este sinsentido de llamar conflicto a la guerra y llamar guerra a cosas que no son guerra, pues me obliga a poner una definición. Yo me atengo a la de Gastón Boutoul, sociólogo que ya mencioné antes, que dice que una guerra tiene 4 elementos. Primero, tiene que ser organizado. No puede enfrentar a grupos violentos, caóticos, no puede ser una manifestación donde la gente se empieza a volver violenta. Tiene que ser colectivo organizado. En segundo lugar, limitación. No hay guerra infinita en espacio ni en tiempo. En tercer lugar, reglas. Y aquí quiero poner un matiz importante. Reglas formales o informales. Cumplidas o vulneradas. La cosa es que tiene un código. Aunque no se respete, aunque no esté escrito, pero tiene un código. Honor, derecho, norma, da igual. Tiene norma. Y por último, violencia física. Él lo define de manera más bruta, dice sangre. No necesariamente muertos, pero violencia. Tiene que haber violencia física, si no, no hay guerra. Con este marco teórico, bajo al otro extremo de la cadena entre los libros y el campo de batalla, ¿no? Al otro extremo, un caso de conflicto. Me voy a detener poco porque, bueno, aquí me puedo, si no, liar con los tecnicismos de relaciones internacionales, con conceptos que al final poco van a esclarecer. La cosa es que yo he cogido el conflicto del Líbano de 2024 porque pienso que quedó a la sombra de Gaza. Desde luego va vinculado al de Gaza, pero es distinto. Y quedó bastante a la sombra, incluso en los informativos, las revistas académicas, quedó a la sombra. A mí me parece muy revelador, porque junta 3 condiciones muy importantes. Primero, es breve. No puedes estudiar un conflicto que no ha concluido, como el de Ucrania, te queda a media. Ha concluido, es breve. Es transgresor, porque cambia muchas cosas de lo que solía ser la guerra entre Estados hasta hace muy poco. Pero al mismo tiempo es representativo de lo que es la guerra en nuestros días. Pensad esto, es transgresor y representativo al mismo tiempo. Es el principio de algo distinto. No es novedoso en todo lo que hace, pero yo creo que en el futuro será una especie, como dice el americano, de war in a nutshell, ¿no? Guerra en una nuez, en una cascada, en una introducción a lo que va a ser la guerra en las próximas décadas. Bueno, un momento. Que hablo muy rápido y si no lo llevo vivo al final. En cuanto al conflicto, voy a dar, ya digo, algunas pinceladas sobre los acontecimientos, voy a hablar un poquito de Naciones Unidas y me detendré un poco más en las estrategias que han seguido los litigantes. Los acontecimientos, no me voy a dar las fechas, tengo aquí muchos datos puestos, pero al final creo que es mejor ver el bosque en vez de detenerme en cada árbol. Para que se ubiquen, Israel, como ustedes saben, recibió un ataque de la Franja de Gaza del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, los famosos ataques. Al día siguiente, es que no he puesto el mapa, no he caído en eso, pero por si alguien no se ubica, Israel tiene al sur Egipto, al suroeste con el Sinaí, Gaza pega al Sinaí, al este Jordania y al norte el Líbano, y un poquito linda con Siria al noreste. Con Líbano ha tenido ya varios enfrentamientos históricos, se acordarán de la guerra de los años 80, pero tuvo otra antes, la del 78, y tuvo otra después, la del 2006. Esta sería la cuarta.
Pero es que más importante, el Líbano es un estado frágil, medio fallido, no del todo, pero medio fallido, no controla el 100% de su territorio. Y en el sur tiene, entre el río Litani y la frontera, no es frontera exactamente, la línea de demarcación con Israel, la línea azul, la imagen del dorso, la primera, lo podrán ver, entre el río Litani y la línea con Israel, la línea de demarcación, es una zona y zonas más al norte que están controladas por Hezbollah, también les sonará. Hezbollah es más que un grupo terrorista, pero no es tanto como un estado, es una milicia. Quiere decir que se comportan enmascarándose como civiles, como un grupo terrorista, llevan acciones terroristas, pero son más que eso, prestan servicios sociales, controlan el territorio, tienen efectivo aunque no vayan uniformados, y es un enemigo tradicional de Israel porque lo fundó la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En Oriente Medio hay un status quo, Estados Unidos, Israel, y una especie de orden revisionista que quiere sacar ese poder de ahí, liderado por Irán, y apoyado por Rusia y pequeña parte por China. Pues ese eje de organizaciones que funda Irán en la región se llama eje de la resistencia. Hezbollah es una de ellas, Hamas es otro. Lo curioso aquí es que Hamas es suní y Hezbollah es chií. Estos son enemigos religiosos y aunque son organizaciones religiosas, son aliados políticos. Pues bien, como Israel rápidamente manda un contraataque que desde el momento primero a Gaza, me estoy refiriendo a Gaza, en el 7 de octubre de 2023, vuelvo al origen, manda un ataque que ya desde el principio era desproporcionado, pues Hezbollah sale en defensa de Gaza y manda desde el norte, el otro extremo, manda un ataque de misiles. Misiles, no tripulados, pero manda bombardeos. Israel rápidamente responde con misiles. ¿Por qué manda un ataque? ¿Va en sus intereses? A priori no. Ellos tienen un equilibrio disuasorio más o menos ventajoso, no te toco pero estoy donde quiero estar, con Israel desde el año 2006, desde su última guerra, que bueno, Hezbollah resistió, Israel no tuvo éxito y por tanto se cuenta como una victoria de Hezbollah. ¿Por qué ataca? Por solidaridad, explícitamente, solidaridad. Pensad en esto, Israel tiene un territorio y una población bastante limitada. Si concentra sus efectivos en Gaza y ahora le abren un frente al norte, tiene que enviar parte de su ejército al norte, aunque quieran reclutar más, pero ya se le está obligando a dividir. Esto es estrategia clásica, es aliviar presión. Ese era el objetivo de Hezbollah. Ahí lo dejo, luego lo retomaré. Esto continúa así, por supuesto, con la lógica típica de cualquier conflicto en el que Israel se involucre, que es la desproporcionalidad. Por cada misil que reciben, mandan 4. Esta era la proporción en el casi año que estuvieron intercambiando misiles. La segunda fase, llamada ofensiva, tiene una especie de allanamiento del terreno en julio de 2024, casi un año después, desde octubre de 2023 a julio de 2024. Ahí empiezan a hacer bombardeos más intensivos y acompasados de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que saben dónde dan, que no disparan al aire, o que no dan a blanco genérico, van a la cúpula de Hezbollah, al mando. Si tú tienes un ejército enfrente, que no es el caso, y empiezan a disparar a los generales, coroneles, capitanes, se quedan, no saben a quién seguir, estás decapitando la cúpula, o a un gobierno, estás decapitando la cúpula. Eso es lo que hicieron. A todos los cargos que gestionaban en la organización lo empezaron a liquidar. Poco después, un mes después, en septiembre, pasó la operación esta, no sé si les suena, los walkie-talkie, los buscas que explotaban, eso sí les suena, ¿no? Una operación de inteligencia en la que Israel se hizo pasar por el suministrador y fabricante de esos dispositivos, les metió explosivos y al recibir el código clave explotaron. Mató a pocas personas, unas decenas de combatientes de personal de Hezbollah, pero los marcó a todos tenían heridas, ya sabían quién eran y quiénes no podían jugar a la del civil. Y después de esto, en septiembre del 24, lanzan una invasión del Líbano. Aquí viene lo que llamaríamos una guerra más clásica, pero ojo, una guerra muy limitada. Si miras la imagen, yo no tengo ninguna para señalar, hay en Israel, al norte de Israel hay una especie de raíces ensombrecidas en negrita, ¿lo ven como unos hilos? Ese es el territorio que Israel ocupó en toda su estancia militar durante este conflicto, que bueno, fue breve, pero además es muy limitada. Es un 1% del territorio libanés, un país más pequeño que la provincia de Córdoba. Una operación militar muy limitada. ¿A qué se dedicaron? Pues a limpiar, o sea, a pequeños combates de escaramuzas, a destruir y a incautar material de guerra de la red de túneles que Hezbollah tiene en el territorio que pega con Israel. Y bueno, como la resistencia fue menor de la esperada, porque claro, había decapitado la cúpula y tiene un poder mucho mayor que el de Hezbollah, Hezbollah acepta el alto el fuego en noviembre de ese mismo año, el que propuso Israel. ¿En qué consiste el acuerdo de alto el fuego? La cuestión es graciosa porque el acuerdo no tiene mediación de Naciones Unidas. Se basa en una resolución de 2006, la 1701, pero no tiene mediación de Naciones Unidas. Median Francia, antigua metrópoli
o sea, antigua propietaria de la colonia del Líbano, y Estados Unidos, porque sí. El fin de las hostilidades estuvo marcado por el acuerdo, obviamente, marcaba una retirada, una fecha de retirada de Israel, y creaba un nuevo comité independiente aconsejado por Francia y Estados Unidos para supervisar esto. Otra vez, Naciones Unidas fuera de la mesa. Y paralelamente, Washington envió una carta confidencial al gobierno de Israel. ¿Qué dice la carta confidencial? Bueno, tiene poco de confidencial, como podrán ver. La carta dice que van a cooperar en inteligencia, Washington y Jerusalén, que van a responder, que Israel puede responder militarmente a lo que considere amenazas y violaciones y que tiene derecho a sobrevolar el Líbano para obtener inteligencia. Y esto no lo da el Líbano, este acuerdo no lo da el Líbano. Lo firma luego, pero esta es otra cuestión. Hezbollah no se sienta a negociar, se sienta el Líbano con Hezbollah detrás, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que hay un acuerdo muy mínimo y una carta confidencial que legitima a Israel para vulnerar el acuerdo. Y efectivamente hubo vulneraciones, nuevos ataques, muy comedidos, como en la anterior fase, misiles y ya está. Una prórroga para la retirada porque Israel no la cumplió y aún a día de hoy se mantienen 5 puntos de la frontera. Luego me detendré en qué son, por qué se mantienen 5 puntos. Unos meses después, en marzo de 2025, Hezbollah vuelve a mandar un misil a Israel. Tardó tiempo en recuperarse, pero se ha recuperado, no han eliminado la amenaza. ¿Qué hizo la misión de Naciones Unidas mientras tanto? Bueno, pues vuelvo a la imagen 1, si ven que hay un área con raquitas entre el río Litani y la línea azul, la de demarcación con Israel, es donde está la FINUL, la Fuerza Interina, es decir, provisional, de Naciones Unidas para el Líbano. Una suerte de fuerza colchón para interponerse y que no la crucen. Como podrán adelantarse, averiguar, no sirvió de nada. Se acuartelaron en cuanto la operación empezó. Había españoles, vaya. De hecho, el que ahora es su delegado de defensa en Córdoba estuvo allí, desempeñó varios cargos, no durante esta campaña, pero antes. Y el contingente de Cerro Muriano, uno de los que suele ir allí renovando. España, uno de los mayores donantes de esa operación. No sirvió de nada. Tiene 10.000 personas, de las cuales solo 10.500, de las cuales solo 1.000 son civiles, una operación militar clásica de interposición, y llegan los problemas y se acuartela. No solo eso, sino que es el objetivo de ataque y escaramuzas de Hezbollah, y al mismo tiempo Israel lo usa un poco de interposición, porque cuando un tanque está un poco acorralado o lo que sea, rompe el muro de alguna de las bases de la FINUL y se cuela, entra sin recibir permiso. Esto ya hizo que el secretario de Naciones Unidas lo tachase de crimen de guerra, tuviese problemas con Israel. Israel dijo que la FINUL era un instrumento, un escudo humano de Hezbollah. En fin, un desastre. Y ahora, yendo a la última parte, ¿cuál era la estrategia de cada una de las partes de aquí? Para Hezbollah estaba clara: abrir otro frente y al mismo tiempo mantener un equilibrio disuasorio con Israel. Digamos, atacar como para ayudar a los de Gaza, jamás, pero no tanto como para que Israel tuviese un conflicto con ellos. Pero claro, como comprenderán, atacar y no empezar una guerra son cosas contradictorias. Jugó con fuego, hizo mal equilibrio, y en este caso Israel, que era el que menos tenía que perder y el que más tenía que ganar, pues invadió. ¿Por qué hizo esto? Porque atendía intereses externos y porque calculó mal sus consecuencias. Nasrallah, que murió, era líder de Hezbollah y murió en uno de los ataques estos de julio del 24, Nasrallah dijo que no iba a parar de bombardear a Israel hasta que no parase una ofensiva en Gaza. Pero eso era muy improbable, se estaba acorralando con esa declaración. Por otro lado, Israel fue el actor clave del conflicto, porque como dice el dicho, en una relación manda quien menos quiere, y aquí el que menos quería era Israel. Le importaban menos las consecuencias negativas, estuvo dispuesto a asumirlas, invadió, y fue el que llevó la batuta de cómo iban los acontecimientos. Su objetivo, pues desde luego desconectar los frentes, es decir, que el conflicto del Líbano y el de Gaza no estuviesen relacionados, lo consiguió de sobra. Retorno de los desplazados, que también recibió muchos bombardeos. Bueno, en parte, destrucción de Hezbollah, desde luego que completa no, hizo un daño, pero se repararán, ya están volviendo a mandar misiles. Y aquí hay quien habla de una huida de la justicia de Netanyahu, de mantener el estado de guerra, tal. Yo aquí solo diré que eso se cede de mi competencia, puede ser, no lo sé, se cede del asunto de esta charla. Sí que me interesa más la forma sobre cómo combatieron. Israel combatió constantemente con dos principios que yo me he atrevido a acuñar libremente. Primero, el de desproporcionalidad. Como he dicho, a cada ataque había una respuesta mucho mayor, desproporcionada. No se argumenta con la lógica militar que hiciese falta hacer eso para defenderse. No es necesitamos bombardear un aeródromo y hay viviendas cerca y es un daño colateral. No es un criterio de necesidad ni de proporcionalidad, es abiertamente desproporcional. Y por otro lado, a legalidad. La segunda imagen que tienen.
Hasta ahora, el concepto de perfidia había sido usado en ventaja de grupos paramilitares, grupos terroristas. ¿Qué es la perfidia? Vale, el derecho internacional humanitario establece una serie de protecciones en la guerra de límites. Por ejemplo, no puede atacar una ambulancia, no puede atacar a la prensa, no puede atacar a barrios civiles, no puede no puede retener a presos civiles si no son militares. Los militares tienen que ir debidamente uniformados para distinguirlos. Como los grupos paramilitares, terroristas, tal, no son un Estado, no son receptores de este derecho, no cumplen estas normas. No tienen por qué cumplirlas. Israel perdió la guerra de 2006 con el Líbano por esto, porque respetaban las normas y ellos no. ¿Qué han hecho ahora? No las respetan. Combaten la perfidia con más perfidia. La segunda imagen representa cómo hace Hezbollah las cosas. Pone sus centros de comando cerca de edificios civiles. Ahora que tenga Israel la valentía o la voluntad o la sangre fría, como lo quieran ver, de atacarlo, sabiendo que van a hacer daño a civiles. Pues la proporcionalidad y la legalidad se acabaron para Israel. Y eso le ha brindado un éxito militar. Esto no es legitimarlo, esto es hablar de la realidad. Tenemos que entender eso si queremos saber cómo prevenir y cómo frenar otros conflictos. El derecho ha pasado a ser un lastre para la estrategia militar. Y de eso no habla mucho este conflicto. Por último, quiero poner aquí un matiz, porque quizás pierden a largo plazo. Desde luego, la batalla de las narrativas la han perdido ya. Y no solo eso, sino que pueden avivar el espíritu de resistencia. Hay una palabra en árabe que tienen titulada, usa mucho, ahora no la recuerdo. Y pueden avivar la sensación de opresión del pueblo libanés, de los musulmanes libaneses. ¿Qué pasaría entonces? Pues que aumentan su reclutamiento. Le hacen daño ahora, pero se recuperan después con creces. Entonces la estrategia no es tan sencilla como parece, y el éxito militar a corto plazo puede ser una desventaja o incluso una derrota a largo plazo. Y bueno, ahora que hemos mapeado los dos extremos, quiero hablar de tendencias. Vamos a ponerle rostro. ¿Cómo es la estrategia militar de nuestro tiempo? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los debates que hay en torno a las nociones de cómo hacemos guerra o cómo los estados hacen guerra en nuestra época? Yo he identificado 5 nexos, 5 puntos clave de los debates académicos. Intentaré ser rápido porque conforme avance se irá poniendo más intensa la cosa. En cuanto al tema de innovaciones tecnológicas, pienso que hay mucho ruido. Aquí se habla mucho de la revolución de la guerra, que esto va a ser otra cosa, que ya tenemos la guerra de los robots, se habla de muchos conceptos que no guardan relación con la realidad. A ver, la innovación militar se aborda de la siguiente manera. Hay innovaciones civiles, de empresas, de individuos, de quien sea, y hay innovaciones militares, de industria de defensa patrocinadas por el Estado. Pongo ejemplos. La Primera Guerra Mundial usó armas químicas, mientras que la química había sido una cosa universitaria, el gas, los ataques de gas, las bombas de gas. Usó la dinamita, que era un invento de Nobel, no era un invento del ejército noruego. Y usó tantas otras cosas que escandalizaron a la opinión pública. Por contra, la segunda requirió una inversión tan grande que cuando terminó teníamos aviación comercial, teníamos carrera espacial, y teníamos vehículos mucho más eficientes, teníamos un comercio como nunca había habido, teníamos energía nuclear. Eso se consiguió por la inversión en tecnologías de la guerra. La innovación es un ciclo. A veces son innovaciones militares que van a asuntos civiles, la energía nuclear, y a veces son innovación civil que va a instrumentos militares. En el momento actual venimos de haber explotado las innovaciones militares de la Guerra Fría, el GPS o Internet, por ejemplo, las tecnologías de la comunicación, y ahora tienen una nueva expresión civil. Las TIC, la IA, los móviles, los drones, todo eso eran pasatiempos, y ahora son tecnología militar. ¿Esto constituirá una revolución? Pues nadie lo sabe. El antecedente que tenemos es que las revoluciones son raras, son minoritarias. Ya hubo un mito muy grande de revolución militar en los años 90, la famosa RAM o RMA por la sigla en inglés, revolución en los asuntos militares. La Guerra Fría terminó y parecía que Estados Unidos tenía un ejército tan poderoso que iba a revolucionar con su tecnología el campo de batalla. No fue así. No fue así. Fueron teorías que se le fueron de las manos y tuvieron que sustituirla por el concepto de transformación, a lo que había, pequeñas innovaciones. Si bien es cierto que Ucrania y Gaza están explotando, avanzando el ritmo al que se explotan estas tecnologías, pero sobre todo en una dimensión que la gente no suele tener en cuenta, la asimetría. Lo barato gana lo caro. Los drones ucranianos que derriban tanques rusos con lo que vale un tanque de esos. Los parapetos o los camuflajes, la guerra electrónica, los radares estos que inutilizan, armamento, pueden desorientar un misil carísimo.
En eso sí se está avanzando, en capacidades asimétricas y también en tecnologías de la información. Pero aquí se habla de muchas cosas que están por ver, son muy ficticias, muy atrevidas. Por ahora se habla de nubes de combate, que la famosa niebla de la guerra en la que nada se sabe en el campo de batalla se va a disipar. Los sensores van a estar tan repartidos y tan integrados que los soldados van a tener toda la información en el visor. Bueno, estará por ver y el alcance de eso. Incluso se habla de simuladores que permitan, sí, saber las consecuencias de lo que va a pasar, con un videojuego real, un Matrix, ¿no? Básicamente. Bueno, hay mucha especulación en eso. Si llega, tardará. Por ahora lo que tenemos es el modo de actuar americano de los años 70-80, que es el FOFA, Follow on Forces Attack. Allana el terreno con fuerza aérea, bombardeo y tal, y luego lo acompasas con fuerzas navales y llegan tus tropas. O sea, integración entre las ramas del ejército, pero no hay otra cosa. En cuanto a los dominios, no me detendré mucho. Conocerán los dominios clásicos, tierra, mar y aire. Siguen siendo los más importantes a la hora de librar una batalla. La dinámica aquí es más bien hacia la integración y el único cambio que yo veo es que en el mar sí que parecen cada vez más raras las batallas. Pasó algo parecido en la Primera Guerra Mundial. Aparte de Jutlandia no hay grandes batallas. Los cruceros y los transatlánticos eran barcos tan caros que los gobiernos no querían arriesgarse a perderlos. Hoy pasa lo mismo, se está encareciendo mucho esta tecnología y además los radares están tan avanzados que una confrontación directa entre flotas sería muy rara. Por lo demás sirve de apoyo. Y el ejército del aire se está usando con demasiada ligereza o frecuencia, digamos. Ya lo hemos visto en la campaña de Venezuela, una campaña casi completamente aérea, el bombardeo de Irán, tantas otras campañas que son bombardeo para no arriesgar al personal, ¿no? Para no perder tropas. Se añaden algunos medios, el espacial, el ciberespacial y el cognitivo, lo tienen en el esquema de abajo, de la izquierda, en la página. Pero bueno, no hay tanto de nuevo. El espacial sería simplemente ampliar la zona aérea, el ciberespacial sería incluir la infraestructura cibernética, internet, y el cognitivo ya venía tratándose con las operaciones psicológicas contra insurgencia, se basa en que la percepción de la población sea el objetivo de la campaña. Recuerden que en el bombardeo cuando Stalin aísla Berlín en el año 48, la parte occidental de Berlín tuvo que ser suministrada casi un año y comunicada por línea aérea. Los americanos dejaron caer caramelos con propaganda del territorio soviético, que sabían que estaban pasando hambre. Eso es propaganda. Eso es propaganda. Este es el lado rico pasado a este lado. Eso es una operación psicológica y ámbito cognitivo. Hoy día se aborda más bien por las redes sociales, de una manera punitiva, intentando fragmentar a la población. Eso lo hacen estados enemigos. Ya se sabe que Rusia lo hizo en la campaña de independentista de Cataluña y lo ha hecho en tantos otros países. Por lo demás, sigue habiendo líneas bastante clásicas en este ámbito. Me llama más la atención el tema de la victoria. La victoria decisiva, es decir, cuando tú le impones incondicionalmente a tu enemigo la rendición, cuando arrasas con él o le pones eso, en los términos que tú quieres, como en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, eso cada vez es más raro. Una victoria sin matices, cada vez pasa menos. Y la regla ahora son los conflictos endémicos, recurrentes pero de baja intensidad. ¿Por qué esto es la norma? Pues hay un académico, Friedman, que da algunas claves. Dice que los estrategas y los estadistas confían cada vez más en los planes iniciales, que rara vez se llegan a dar. Y habla también del exceso de confianza de los litigantes. El fuerte, en guerras asimétricas, el fuerte se cree que va a arrasar. Y el débil se cree que en su asimetría se va a poder camuflar como civil, va a poder, como en Vietnam, vaya, va a poder contraatacar, la guerrilla, va a poder... Y los dos se confían demasiado y hace que la victoria cada vez sea más rara. Lo normal es, fíjense en Ucrania, va a ser una campaña rápida según Rusia, ¿no? Y miren por dónde vamos. Las campañas limitadas deben de tener objetivos limitados, muy limitados. Fíjense la campaña del Líbano que he puesto, un 1% del territorio libanés y menos de 2 meses de campaña terrestre. Si no, no triunfa. Si tú quieres dominar el Líbano, que sea un estado aliado, poner a los militares que hagan una democracia, eso es demasiado fantasioso. Ya no se suele hacer. Son campañas aéreas limitadas para tener una victoria. Hay algunas excepciones, pero esto viene a ser la regla hoy. Y yo aquí veo una cosa aún más interesante. ¿Y si la dicotomía entre victoria y derrota ya no nos sirve tanto? Piénsenlo, en los conflictos asimétricos es muy difícil imponer una victoria a tu adversario. Un enemigo, un terrorista o un grupo paramilitar como Hezbollah, ¿cómo va a vencer a todo un ejército como el de Israel? Y al revés, ¿cómo va Israel a vencer a un enemigo que se camufla tanto? Es difícil. Imposible, diría yo, en los conflictos de zona gris. Esas acciones que los estados hacen entre ellos, que no son ni guerra ni son paz. Que Rusia meta espía e intente dinamitar cualquier iniciativa europea,
que se bombardeen los de Stream 2, que esa serie de cosas que no son guerra, pero no son paz, son acciones que andan en un limbo. ¿Cómo imponen una victoria decisiva ahí y a quién? La victoria derrota, esa dicotomía, va dejando de ser útil, y esto es un gran problema. En el Líbano se ve dónde está el límite entre la guerra y la paz, con el primer misil o con el primer soldado que cruza la línea. ¿Y dónde termina? ¿Con el acuerdo o con el último misil? Entonces no ha terminado, siguen intercambiando misiles. Estas dicotomías dejan de ser útiles en los contextos tan difuminados que tenemos hoy día. En cuanto a la amenaza nuclear, y bueno, como voy de tiempo, prefiero dejarle más tiempo al debate, no me voy a detener demasiado, esto es una cosa muy teórica, la disuasión nuclear tiene mucho de teoría, porque en realidad el único uso de armas nucleares que tenemos en el registro de Hiroshima y Nagasaki fue cuando solo Estados Unidos tenía armas nucleares. Desde que más de un Estado tiene armas nucleares no se han usado. Por tanto, no podemos saber cuáles van a ser las consecuencias. Aquí se habla de un vacío empírico, a mí me gusta llamarlo una especie de tabú nuclear. Nadie se atreve a transgredirlo, porque claro, existe lleva un holocausto nuclear. Algunos autores hablan, incluso algunos sociólogos, de un complejo de virginidad de los estados mayores. Se lo imaginan, pero nadie sabe cómo es. Se lo han contado, pero nadie lo ha vivido. Nadie se atreve a cruzar esa línea. Es una espada de Damocles que flota colgando de un hilo sobre la cabeza de los líderes estatales. Por tanto, ¿qué tenemos? Especulación, pura especulación. El dilema en el que me quiero centrar es ¿qué efecto tienen las armas nucleares desde que se tienen? ¿Han aumentado los conflictos o los han disminuido? Pues aquí Liddell-Hart nos dice que ni lo uno ni lo otro, simplemente han cambiado su morfología. En la misma proporción en la que han acabado con las guerras mundiales o grandes guerras, guerras centrales, guerras entre grandes potencias, porque claro, existe el tabú nuclear de que los dos tienen armas nucleares y no van a tener una guerra fuerte entre ellos. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias? Por otro lado, envalentona a estos estados nucleares a invadir, agredir, extorsionar a otros estados más débiles no nucleares. Y aquí me gusta compasarlo con otro académico, Paul Avery, que dice que este tabú nuclear se está erosionando. Cada vez se disuade menos. Y recordemos que el objetivo de las armas nucleares es disuadir. Es el único arma nuclear, la más poderosa, pero la única, cuyo efecto se deriva de no ser usada. A diferencia de una ametralladora, un tanque, un barco, que llegado el momento, lo que se quiere usarlo, el arma nuclear surte efecto solo, y solo si, no se usa. ¿Para qué? Para disuadir. Da una amenaza con algo muy grave para que el otro dé media vuelta. La crisis de los misiles se condujo así, y funcionó. Eso es lo que se espera de las armas nucleares. Pero cada vez se produce menos. Todavía se guarda entre estados nucleares. Hay algún antecedente poco conocido. Creo que en los años 90, la fecha me baila un poco, pero India y Pakistán y lo han repetido hace poco, un pequeño conflicto entre ellos, y fue muy limitado. Claro, tenían tanto temor por las consecuencias que lo controlaron mucho, la escalada. Pero entre estados nucleares y no nucleares pasa lo contrario. El no nuclear reta al nuclear a usar la arma. Atrévete. ¿Cuáles serían las consecuencias políticas globales que tendría si me aniquila? Yo que no tengo armas nucleares. Y el nuclear empieza ese conflicto sin ningún temor ni prudencia, porque claro, que teme, no va a ser arrasado, en última instancia usaría las armas nucleares, ¿no?, para sobrevivir. Y eso hace que cada vez sea más frecuentes los conflictos entre estados nucleares y no nucleares. Pongo la paradoja aquí. ¿Se acuerdan del bombardeo de Irán el anterior verano? Pues yo me atrevo a decir que habría sido menos probable si Israel no tuviese armas nucleares o si los dos tuviesen armas nucleares. Y digo por qué. Un Irán nuclear tendría una especie de paraguas estratégico. Lo que digo, ¿quién lo va a atacar sabiendo que tiene armas nucleares y que puede responder? La represalia asegurada, la destrucción mutua asegurada y todas estas teorías. Pero Israel, sabiendo esa invulnerabilidad, esa seguridad que tendría Irán, más le ataca para impedir que lo tenga. Cuanto más le ataca, más quiere Irán y más necesidad tiene de tener un sistema de armas nucleares. Por tanto, estamos en la historia del ave fénix. El día que toque el sol veremos, pero hasta ahora, cada vez que se acerca Israel, lo derrumba, pero más razones tiene para alzar el vuelo. Es una paradoja de la seguridad. Cuanto más se intenta ganar la seguridad de uno, más se disminuye la seguridad a largo plazo de uno mismo. Y en esa paradoja es la que andan Irán e Israel. Y por último, creo que lo que más le va a interesar y lo que más preguntas va a dar, yo como un tema muy amplio solo puedo dar algunas pinceladas, es el tema del derecho y la geopolítica. Si se fijan, todos los puntos que hemos tratado hasta ahora van del campo de batalla a la política. ¿Cómo afecta la guerra, las dinámicas de la guerra y del armamento a la política?
Pero ¿cómo afecta la política a cómo usamos ese armamento y el instrumento militar? Este es el camino inverso. En el puente que pintaba antes, hemos dejado de ir de abajo arriba y ahora vamos a ir de arriba abajo. Pues bien, quiero reflexionar sobre dos asuntos aquí, sobre todo. Primero, las normas. Como he explicado, parece ser, yo soy de esa opinión, que son las armas nucleares las que acabaron con los grandes conflictos, con las guerras mundiales entre grandes potencias. Pero aún así no se puede negar que Naciones Unidas tuviese un papel. Yo creo que no hemos acabado con las guerras mundiales gracias a Naciones Unidas. No creo que tengan tanto efecto. Pero tampoco se puede decir que no tengan ningún efecto. Han sido un mediador diplomático muy importante. Y voy más allá. Su poder es limitador. Es un mediador diplomático que ofrece normas. ¿Y cuál es la utilidad de las normas? No es tanto reprimir en todos los casos. Piensen que tenemos normas contra el crimen y hay crimen. El efecto de las normas es tener un antecedente y una expectativa. No robo, incluso el más egoísta y el más vil que quiera matar, asesinar por tal de lucrarse, no quiere acabar en la cárcel. Tiene un efecto disuasorio, preventivo. Pero las normas cada vez se van erosionando más. Eso no sorprendo a nadie con esto, hablando del derecho internacional, ¿no? Y menos después de la tendencia de la que venimos de un derecho internacional tan ambicioso y con tan pocos medios en comparación a los objetivos que se proponen. En este sentido, vivimos una erosión constante, pero cada vez más acelerada de las normas. Las vulneraciones son cada vez más directas. Kuwait no fue una vulneración, al revés, fue una aplicación del derecho. Recuerden la guerra en la que Bush se metió con una coalición internacional en los años 90, en el año 90 en concreto, porque Saddam Hussein invadió Kuwait. Esto no podía ser tolerado, hubo una resolución de Naciones Unidas, hubo un plazo y se invadió Kuwait para liberarlo de Saddam. Aquí está aplicando la fuerza para imponer el derecho. Voy al siguiente ejemplo. Esto es derecho y de manual. Kosovo. En Kosovo, en el año 99, no se tiene la autorización de Naciones Unidas. Aquí estaríamos hablando de aplicar la fuerza en pro de unos principios universales superiores, en este caso la responsabilidad de proteger o el derecho humanitario. Es que no podemos tolerar otra catástrofe, no podemos contemplar impasible otra catástrofe como la de Ruanda, un genocidio. Nos vamos a quedar impasibles. El derecho queda por debajo de los principios universales, la fuerza en pro de los principios. Pero claro, ¿quién decide eso? Unilateralmente Estados Unidos en este caso. En Georgia, Rusia hace la contra, de una manera más irónica, no tan sincera, pero igualmente la misma forma. Invade Georgia en el año 2008, dos partes, Osetia del Sur y Transnistria, porque Georgia se iba a unir a la OTAN, o iba a unirse a la OTAN. Según ellos, por otras razones, por cuestiones de seguridad, por no sé qué grupos, lo disfraza de manera que se asimile al ejemplo de Kosovo e interviene. Aquí estamos en la fuerza disfrazada de derecho. Y ahora vamos al culmin ya. Trump está usando la fuerza por la mera fuerza, sin ningún pretexto. Recordemos que estrategia, como decía, no solo es fuerza, es amenaza del uso de la fuerza. Y no solo vamos con su enemigo, no solo bombardeó Irán y ha hecho una operación de cambio de régimen en Venezuela. Los Estados Unidos con Latinoamérica ha sido una constante histórica, porque en el mismo año 90 que pasaba lo de Kuwait, se llevaban a Noriega del país y ponían a 30.000 tropas allí, de Honduras. Entonces, bueno, El Salvador, perdón. Esto es una tendencia de Estados Unidos en la región. Lo que no es una tendencia es que internacionalmente, e incluso con tus aliados, y me refiero a la cuestión de Groenlandia, se use la fuerza, se amenace con ella sin ningún pretexto jurídico. Ni Rusia ha hecho eso, ni Rusia. Por lo menos lo disfraza, lo enmascara, aunque todo el mundo sepa las intenciones que tiene. Es la fuerza por la mera fuerza, sin pretexto. Están cambiando de facto el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, el de la prohibición de la amenaza de la fuerza o el uso de la misma. Pero claro, aquí tenemos que volver a los principios. El sistema internacional es anárquico, no hay ninguna autoridad efectiva por encima de los estados. Hay normas, hay legitimidad, pero eso es papel. ¿Quién se encarga, como cuando el juez emite una sentencia? ¿De qué serviría si la policía no va a detenerte en caso de que la incumpla? De nada, ¿no? Papel mojado. Los jueces los tenemos, pero ¿quién es el militar o el policía que va a detenerte? ¿Quién es el que obliga a imponer sanciones? Nadie. El sistema internacional es anárquico. Por tanto, la aplicación de las normas depende de los estados, exclusivamente. Y esto me lleva a la segunda cuestión dentro de este punto, el reparto de poder. Si la aplicación de las normas depende del poder de los estados, ¿cómo se reparte el poder en el mundo hoy día? Pues cada vez más desordenado. Hemos pasado de lo que se llama un momento hegemónico, que habría que hablar, bueno, que habría que hacer una revisión de conceptos griegos, porque el hegemón, y tú lo sabes mejor que yo, es un líder político entre las polis. No es el que impone la fuerza a las otras polis, es el que las lidera moralmente y políticamente. Pero bueno, aquí se refieren a hegemón cuando un solo polo tiene el poder.
También habría que hablar de lo de Groenlandia, el tema de la alianza. Yo pienso que como sigan adelante sería la mitilene de Estados Unidos, pero bueno, yo me quedo corto de tiempo como para entrar en ese jardín. En cuanto al reparto de poder, vamos de la hegemonía, como decía, Estados Unidos como único poder del mundo, exportando su ideología liberal, si hace falta con el rifle, imponiendo democracia a punta de pistola, a una pérdida de poder y un auge de otros núcleos, que podrían ser Moscú o Pekín. Se habla incluso de India o de Irán, yo no los veo tanto, pero por lo menos hay potencias que desafían abiertamente el orden y nadie lo impone. Ese multilateralismo o multipolaridad, perdón, esa multipolaridad va en una erosión del multilateralismo, es decir, de la aplicación del derecho, de la cooperación, de los acuerdos amistosos entre estados, de la resolución pacífica de controversias, y en resumen nos lleva a un mundo más decimonónico y menos moderno, en el que la guerra volvería a ser un instrumento de política exterior, como cuando Estados Unidos en el siglo XIX plantaba sus cañoneras en la costa de algún país y lo obligaba a aceptar unas condiciones. En Japón, en Latinoamérica, ya han rescatado la cuarta flota. Y lo más preocupante, la neutralidad ya no existe. Ya no podemos exprimir como entonces en el siglo XIX la neutralidad. Porque ante un juego de poder, un equilibrio realista, tú puedes ser neutral. Pero ante una ilegalidad, no. Si hay una ilegalidad, corresponde a los estados sancionarla y tú no la sancionas, tú no eres neutral. Tú eres cómplice de la ilegalidad. Y esto es el ordenamiento jurídico básico, Piensen en Israel y en las dos últimas guerras del Líbano. En 2006 se contuvo y perdió, como decía antes. En 2024 se saltó todo el derecho según le convino y ganó. Solo le importaba la ventaja militar. Y esto ha tenido recompensa. La victoria sigue ofreciendo privilegios. Porque mientras el derecho no se imponga, pues estamos en la anarquía. Por lo menos, ya que la tenemos, vamos a afrontarla de frente y vamos a dejar de engañarnos con ilusionismo jurídico, ¿no? En definitiva, el poder económico y militar va a determinar el alcance de las normas. Y leo una cita de Hobsbawm, ya por ir terminando, que el historiador Eric Hobsbawm dijo hace unas décadas: en el siglo XXI la guerra no será tan sangrienta como lo fue en el siglo XX, pero la violencia armada continuará omnipresente y será un mal endémico y epidémico por momentos en gran parte del mundo. Queda lejos la idea de un siglo de paz. ¿Qué concluyo de todo esto? Pues que la guerra es un fenómeno cada vez más difuso, que el derecho pierde importancia, que la victoria militar sigue concediendo privilegios y que la estrategia, por tanto, va a ser crucial en este siglo. Entenderla es esencial para saber cómo alcanzar la paz y cómo hacer que esa paz dure, o cómo conducirse en la guerra si fuese necesario. Y ya me pongo intenso completamente para terminar. Otra espiral que me gusta mucho las paradojas. No podemos culpar a los estados por prepararse para la guerra. El que no lo haga corre el riesgo de ser borrado del mapa. La seguridad es una necesidad en este contexto internacional, en el único que había en la historia, en uno anárquico. Pero al mismo tiempo, la seguridad de cada estado pone en riesgo la supervivencia de toda la especie. Y de esta paradoja es de donde surge, o del equilibrio de estas tendencias, el rumbo de la historia. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar inmediatamente el turno de tertulia, de intercambio de ideas. Lo normal es que yo como moderador tenga la cortesía de rompan el hielo, levanten la mano, pero no voy a esperar a que el titubeo, porque tengo que decir unas cuantas cosas. Así que vayan calentando, Vamos a ver, extraordinario, yo ya les advertí que la exposición de Damián iba a ser valiosa, pero quiero que sepan una idea principal que es fundamental. Yo aprecio muchísimo a Damián, pero estamos en posiciones intelectuales radicalmente diferentes. El año pasado, 2024, yo volví a 1 de mayo de Estados Unidos, una estancia de 5 semanas, y nos vimos en una especie de conferencia homenaje que hubo por el aniversario de la muerte de Julio Anguita, en 2024. Y allí yo expuse, con una ingenuidad enorme, una propuesta de pacifismo radical. Y la voy a poner aquí sobre la mesa rápidamente en un minuto, mientras van calentando ustedes el dedo para levantar. Yo recuerdo en 1997 estaba en segundo de carrera y tenía una asignatura que se llamaba Humanismo Romano, que fundamentalmente lo que tenía era textos latinos escritos durante el Renacimiento por muchos humanistas. Y encontré un texto de Erasmo de Rotterdam, que la profesora nos hizo traducir, y comenzaba así. Dulcix bellum inexpertos, que significa la guerra es dulce para los inexpertos, o sea, solo es dulce para quien no la conoce. Y a mí me parece una expresión radical y formidable de un pacifismo que habría que abrazar y habría que defender. Entonces yo puse eso en mayo del 24
Y en el turno de palabra, Damián me razón. Sin titubeo y sin piedad intelectual, cosa que hace bien. Me llamo ingenuo. No dije eso, Te faltó llamarme Don Quijote. No. Y lo entiendo, porque Son interpretaciones pilladas. a mi latinajo... Yo fui cruel, pero no tan explícito. Claro, muy sutil, pero yo creo que me di cuenta. Tal vez haya aquí un testigo que participara o que existiera en aquel momento. El asunto es que replicó a mi latinajo con el latinajo que he venido aquí hoy, que es de si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, defiende la guerra. Y ahora, claro, lo que ocurre es que ahora las posiciones de pacifismo radical a día de hoy son vistas, a falta de una palabra mejor, como ridículas. No son ingenuas, sino ridículas. A raíz de la cuestión. Y ahora viene aquí la claro, yo me he preparado después del varapalo que me diste en mayo del 24. Yo quiero criticar, claro. Pero aquí es tu momento. Entonces, la cuestión es que mi propuesta es obvia. Mi propuesta, aunque parezca ingenua, es una propuesta de corte filosófico. De hecho, las raíces filosóficas de la institución, como una institución supranacional como la ONU, se encuentran en Kant. Se encuentran incluso, en menor medida, en la Escuela de Salamanca, que es una escuela de filósofos españoles muy potente del siglo XVII. Y están justamente en la aplicación del derecho internacional. Pero Kant tiene un librito que se leen ahorita, que se llama La paz perpetua, que les invito a que lean. Porque ahí lo que pone sobre la mesa Kant es la necesidad de imponer la paz al mundo entero, de evitar la guerra como instrumento, y para ello la única alternativa que se plantea ya desde el momento de la Ilustración es ceder parte de la soberanía de los países a una estructura supranacional. La ONU a día de hoy, que está haciendo aguas, da la impresión de que estuviéramos asistiendo a la muerte de la Sociedad de Naciones en los años 20 o a finales de los años 20, pero hay que tratar de sostenerlo. Y si hubiera que sostenerlo para financiar una especie de ejército de cascos azules que interviniera en los casos de injusticia o de que el grande quiera apoderarse del pequeño, pues habría que hacerlo. Y esa es la cuestión. Entiendo que a día de hoy, con un Donald Trump absolutamente desatado, cometiendo unas tropelías desde mi punto de vista, no habrá gente aquí que lo apoye, ¿de acuerdo? Cometiendo unas tropelías maravillosas y que esto van a aparecer, ¿cómo nos van a ver dentro de un siglo? ¿Cómo nos van a ver dentro de un siglo? Porque lo apuntabas tú sobre la mesa, ahora lo pones sobre la mesa que me parece una clave. La aquiescencia con el fuerte que impone te hace cómplice. Entonces ahí viene la cuestión. Jurídicamente, en claro, este caso, y luego no solo filosóficamente. Escucho tus expresiones de realismo descarnado, maquiavélico, en el buen sentido, sí. Y me siento desnudo, impotente, me siento parco en ropaje frente al vendaval que sopla. Pero es que la alternativa es este mundo de guerra que acabas de citar con Oswald. ¿Es esa la alternativa de verdad, Damián? A ver, la alternativa, es que yo no tengo la solución aquí, ni mucho menos. Suerte si he pintado el problema bien, esto es muy amplio. Pero desde luego, lo que yo planteo es, no se puede salir de un laberinto con alusiones al bien. Tú sales del laberinto con un mapa, tú tienes que entender el laberinto para salir del laberinto, luego ya hablas del bien. Pero del laberinto no me sacas con teoría, del laberinto me sacas con un mapa. Aquí hace falta, para salir de la situación de anarquía en la que tiene el sistema internacional, al menos tienes que ser realista, hasta que luego seas liberal de facto. Pero tenemos un orden internacional que desde los años 90 es liberal en su retórica y en su derecho, pero es realista en sus medios. Aquí nadie cede soberanía. Entonces, si quieres ser liberal, cédela. Pero claro, no va a pasar y el derecho no puede, y eso sería legítimo, entrar en un país y expropiarle soberanía a punta de fusil. Eso es contrario al derecho. Y en todo caso, si hay que hacer una propuesta filosófica, lo haría una instancia internacional que no la hay y no está armada. O sea, o no la hay o la hay y no está armada. En definitiva, yo pienso que para encontrar la solución hay que hablar con realismo. Aunque no sea un realista, hay que hablar con realismo y no hay que engañarse. El poder en el mundo está así y las normas no se respetan porque no hay mecanismos coercitivos internacionales, supranacionales, depende de cada Estado. Para salir de esa requiere de una solución realista, que cada Estado ceda al menos, u otra propuesta. Pero si no usan los términos realistas para salir del dilema realista, pues no sirve de nada. En todo caso, se podría proponer crear un orden liberal, con una instancia supranacional, una especie de Unión Europea global, ¿no? Pero mundial. Sí, claro. Pero Kant, acuérdate de lo que dice en el libro, habla de un cosmopolitismo en el que todos los ciudadanos del mundo sean iguales porque hay una institución superior al Estado que ordena el sistema. Si no, él habla de una sociedad internacional, es la terminología de Kant. ¿Tan difícil parece eso de lograr? Bueno, ¿cuántos siglos hemos tardado en tener un sistema que respete derechos básicos y que no es tan fácil como proponerlo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se propuso hasta que se ha implementado? No se respeta. El libro de la paz perpetua de 1790, o sea, no sigue. Claro.
Bueno, Damián, lo primero, maravillosa ponencia, me ha encantado. Has logrado cosas muy complicadas explicarlas en términos de ir a comprar el pan, y eso es maravilloso. Pero tengo una pregunta al respecto de este asunto que estáis tratando. Si queremos que exista un orden internacional disuasorio o incluso coercitivo cuando haga falta, porque el derecho tiene que ser coercitivo, si no, tiene que aplicar por la fuerza. Cuando se manda a la policía a detener a una persona, es el Estado usando un uso legítimo según el derecho de ese país de la fuerza y también de acuerdo al derecho internacional. Si existe, y a los derechos humanos y todo esto, si existe un sistema disuasivo internacional, estaría dotado de armamento nuclear, digamos, de titularidad global. Eso es muy complicado. ¿Quién va a acceder a un mundo, a un gobierno mundial? ¿Quién va a acceder? Y no solo eso, sino... Implanteable, yo creo que es implanteable. Creo que esto es una barrera que tenemos para plantear cualquier tipo de sistema disuasorio o coercitivo de derecho internacional. Mira, uno de los que plantea ese dilema bastante bien y en muy pocas páginas es Einstein. Hay un librito muy breve, la correspondencia de Einstein y Freud a ese asunto. Einstein, como representante de la Sociedad de Naciones en la época, se llama ¿Por qué la guerra? Freud ya estaba muy mayor, yo creo que le dedicó poco tiempo. Sé también que le caía mal Einstein, que era un charlatán en asuntos que no eran física. Y bueno, me gustó más básicamente la carta de Einstein que la respuesta larga de Freud. Si lo podéis leer, está muy bien ese pequeño fragmento. Einstein ahí se adhiere a Kant, igual que Manuel y que muchos, ¿no? Es evidente. Pero claro, Einstein, por otro lado, pese a que fue el que instigó a Estados Unidos a desarrollar la bomba nuclear, después de ver lo que estaba haciendo Heisenberg en Alemania, con las reacciones en cadena de uranio y tal, luego fue el primer partidario de los primeros del desarme. De esto se podría hablar mucho porque en algunos contextos bélicos el rearme es lo que se llama un aliviador del complejo belígeno. Si tú sientes una amenaza y estás armado, te hace sentir más relajado, menos reactivo. En esa línea estarías tú planteando lo de las armas nucleares. Ahí entramos en otra paradoja, la del territorio. Una estancia supranacional tiene que tener territorio para tener capacidades militares. Y en ese caso, no se convertiría en un Estado más. Acordaos de los Estados pontificios. En la Europa medieval teníamos un sistema internacional, aunque no lo quieran admitir los académicos anglosajones. A ellos les interesa decir que el sistema internacional aparece en 1648. Casualidad pura, que es justo la derrota del Imperio Español y el principio del fin. Pero el Imperio Español es el único antecedente, aparte de Estados Unidos, de un caso de hegemonía internacional. Y es el único caso de internacionalismo de normas, el del Papa como mediador, el Papa como diplomático, el Papa como aportador de legitimidad en tanto que mediador con Dios. Y acuérdense también que los estados pontificios se comportaron en muchas ocasiones como un estado más, entrando en litigios por territorios, mandando soldados, hipócritas en muchas de sus normas, en fin. O sea que esto no es tan fácil. Desde luego el principio de la solución sí pienso que es ceder soberanía, pero no es tan fácil como dar poder a ciegas. Podemos acabar en un escenario peor del que estamos. Imagínense un tirano global. ¿A qué otro estado nos iríamos a refugiarnos? Sobre las armas de destrucción masiva yo quería hacer una pregunta, y es que si todo el mundo sabe que las armas de destrucción masiva son disuasorias, no dejan de tener efecto, ese carácter de amenaza no deja de servir. ¿Te refieres cuando ya todo el mundo, como que todos están sentados y saben lo que hay debajo de las cartas, ¿no? Sí. Esto es país no lo que usar. Ahí es que, claro, nadie llegó tan lejos como para poner contra la espada y la pared a alguien que la use. A mí me gusta poner aquí el símil, las asignaturas que he dado sobre armas nucleares, una de ellas hice un trabajo sobre Rusia y la estrategia nuclear rusa. Y claro, esto es como un rehén, en una típica peli, ¿no? De sale Bruce Willis con gafas de sol, tal, una peli de domingo, y hay un asalto a un banco, llega una ametralladora y está el tema del rehén. Uno de los secuestradores coge un rehén. Obviamente no quiere matarlo, en cuanto lo mate pierde el activo político que tiene ahí, ¿no? Bueno, en este caso el activo de negociación. No lo va a matar. Si cumple lo que dice, se salta una de las cosas que dice. Vale, se salta dos, se salta tres, pero cuantas más se salte, más cerca está de usarlo. El tío, el secuestrador sí que lo puede matar si piensa que ya han cumplido muchas amenazas y se ve entre la espada y la pared. De primera no lo va a usar. Las armas nucleares es un juego de tientas, de hecho, de tentarse uno a otro. En los propios políticos lo dicen. Cuando hablan en inglés, Putin, por ejemplo, dice, y hace una advertencia y dice, "This is not a bluff". Bluff es un farol. En el póker, cuando preguntan, ¿vas de farol? Bluff, esa es la palabra. Y dice, no voy de farol, para que le crean. ¿Cuál es el consenso así entre académicos? Bueno,
que a no ser que haya una amenaza al Estado existencial, una invasión hasta tu misma capital, o una amenaza a un gobierno que sea muy tiránico y le dé igual que sea como si yo no estoy aquí, que se arrase esto, sí que son capaces de usarla. Por eso digo que cuanto más la incumplas, más cerca estás de que se usen. Y cuanto más respetes la amenaza, más lejos estás de que la usen. Dicho de otra manera, cuanto más te crea la disuasión, menos la pones a prueba. Y cuanto menos la creas, más probable es. Es otra paradoja. Pues dejar la oportunidad. Vamos, entonces, fíjate. ¿Cómo consideras que ha sido la actuación internacional a la hora de permitir el genocidio de los palestinos en Gaza? ¿Cómo ha sido? ¿Qué Sí, ¿cómo lo ético valorarías o moralmente? jurídico? En todas las esferas que puedas contemplar. Pues no sé si empezar por lo... Voy a empezar por lo de más abstracto a más concreto. Moral no queda otra que condenarlo, ¿no? Pero claro, de condenar no se salva el mundo. Yo también me estremezco cuando veo algunas de las imágenes, esos niños famélicos, ¿qué culpa tienen esos niños? ¿Qué culpa tienen? No solo eso, sino que aunque quieras culpar de todo a Hamas, que tiene gran parte de la culpa, y que yo considero que es un actor egoísta que también explota la vulnerabilidad del pueblo palestino, ¿por qué la gente se suma a sus filas? Es que los encerraste en una jaula en el año 2005, creo que fue, y los dejaste en la mayor cárcel del mundo. Los aislaste de todo. Es incomprensible desde ese punto de vista, incluso del estratégico, porque dice Lidelhart, el enemigo de hoy es el aliado del mañana y el cliente de después. Trátalo bien, que hizo Estados Unidos con Alemania, reconstruirla, por interés propio, que no son humanistas, que lo hacen por interés nacional y les salió bien Japón. Lo que no sirve a largo plazo es oprimir y oprimir y oprimir y oprimir hasta que las tornas se giren, ¿no? Moralmente hablando. Jurídicamente hablando, bueno, otro ilícito, uno de tantos, ¿no? Pero claro, ¿quién cumple el derecho si nadie te obliga a cumplirlo? O lo que le preguntaba hace una semana en la Pablo Lavide a un catedrático a Javier Pons de la Universidad de Barcelona, catedrático de Derecho Internacional. En el caso del litigio por el Tratado de Prevención de los Delitos de Genocidio, una serie de medidas que estipula un tratado internacional, que Sudáfrica ha llevado al Tribunal de Naciones Unidas, Tribunal de Justicia Internacional, a Israel, es decir, Sudáfrica, un Estado, denuncia a Israel, otro Estado, ante Naciones Unidas por incumplir un tratado. Da igual lo que ponga el tratado. Un tratado. ¿Qué pasaría si el tribunal falla a favor de Sudáfrica, es decir, en contra de Israel? Y me dijo él, y respondió únicamente, me gustó la verdad, dijo, no, hay normas, y hay normas coercitivas, hay medidas coercitivas, ¿pueden poner medidas coercitivas? Claro, que depende del Consejo de Seguridad, estamos en las mismas. El Consejo de Seguridad son este comité donde hay solo 5 miembros con derecho a veto, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, otro órgano completamente realista. Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, que ya no representa el poder real, porque ¿qué hace ahí Reino Unido o Francia? Y no está India o Irán o qué sé yo. Y aunque hay otros miembros rotativos, esos son los que tienen derecho de veto. Y de ese depende la aplicación de medidas coercitivas. ¿Estados Unidos va a permitir que se le aplique una medida coercitiva a Israel? El derecho decorativo, una vez más. Y estratégicamente, bueno, ya yo mismo me he desorganizado, llevo ya mucho rato hablando y lo he dicho, yo creo que a largo plazo no le va a salir bien. No siempre obtiene ganancias oprimiendo. Por desgracia sucede a veces, pero a largo plazo sí que hay una especie, no de justicia, pero de equilibrio. De todas formas, yo pienso, volviendo a lo de Israel, ellos se basaron en el 7 de octubre, tan famoso, del ataque de Hamas. Yo dudo mucho que la inteligencia israelí no supiera que eso iba a pasar. Eso lo dudo. Eso es cierto, Lo dudo, pero bueno, pasó. Pero te voy a decir, jamás ha sido pagada por Irán, o sea, por los israelitas, porque ellos pensaban que divide y vencerá. Eso está claro. Claro. Pero lo que sí es verdad que hemos asistido durante 2 años a un genocidio que los derechos humanos han quedado, bueno, a la altura del papel. Y nos hemos quedado todos tan conformes. Pero vamos, ahí estamos. Y siguen matando. Y están en una tregua. Y hoy las guerras ya no se pueden llevar por hambre, por muchas cosas. Ya no es solamente las bombas y las de esas, pues tú puedes acabar, y con ellos y con los palestinos han acabado, por ahora.
pero yo no sé esa gente con la, no la angustia, sino es que no me sale ni la palabra, lo que tendrán de haber visto su país como se lo han dejado, sus tierras como se lo han dejado, ya los israelitas se habían quedado con las mejores tierras, con las mejores tierras, los que tenían los pozos, es que han sido, eso hemos asistido, pero lo peor ha sido los 2 años estos, y detrás ya no quiero ni entrar. Sobre lo que pienso desde el principio, o bueno, lo de la inteligencia, yo lo leí al principio de todo esto con los ataques de Hamas en los de Gaza, es que salieron filtraciones, se filtraron un par de papeles donde sí que daban la orden. ¿Qué pasa? La inteligencia no es un juego de blanco y negro. ¿Que daban la orden? ¿Qué quiere decir? Que tenían la información. Claro. Todo esto se produce en un contexto otra vez más por el eje de Irán. Vamos a ver, cada vez se normalizan más las relaciones de Israel con otros estados. Fijaos, por ejemplo, que Estados Unidos, bueno, una de las banderas siempre de una gran parte de la política española en política exterior era el Sáhara, que es Sáhara occidental, independiente, Marruecos no, una monarquía, no una democracia. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos empezó a mover ficha porque Marruecos fue el primer estado musulmán en reconocer a Israel como estado. ¿Sabéis que no lo suelen reconocer? ¿Cómo? De manera transaccional. Te reconozco el Sáhara como tuyo y tú reconoces a Israel como un Estado. En ese contexto parece ser que Arabia Saudí va a visitar a Israel, una delegación, cuando Hamas lanzó el ataque. Era algo que Irán no podía tolerar. Y es lógico, su geopolítica en la región, y Hamas, como parte de la organización, de esa red de seis de la resistencia, ataca para boicotearlo. La visita se canceló, los musulmanes no les queda otra que condenar aquello, porque es que es condenable por todo el mundo, mucho más para aquellos culturalmente cercanos, ¿no?, con el pueblo palestino. Y era un intento de boicot. Antes de preparar la visita, se filtraron, después de salir esto, ¿cómo decirlo? Cuando todo esto salió, se filtraron un par de informes de inteligencia que decían que en la preparación de la visita ya había agentes de inteligencia que habían captado información, que jamás se estaba reagrupando en ciertos puntos tal, y parece que fue un problema de valoración política, de los cargos del servicio de inteligencia, de los cargos políticos, del gobierno, quién sabe. Pero la inteligencia no solo es obtener información, es valorarla. Y aunque la información estuviese, no le dieron credibilidad. O, ya hay teorías más conspiranoicas, que los dejaron. Efectivamente. Eso ya es interpretación de cada uno. No. Yo sí no me lo Ahí creo. está, ¿Tú de verdad? vamos a ver. ¿Tú te creerías que se dejaría El que- sionismo está ahí. Y eso o sea, el Netanyahu está ahí a punto. Vamos, que si eso cae. Pero hazte la pregunta, ¿estratégicamente le ha rentado? Con lo que yo hablo aquí de estrategia, piensa. ¿A quién? A Israel. La operación del Líbano, yo lo he puesto aquí, rentarle le ha rentado. Por lo menos a corto plazo, a largo ya veremos. Ahora mismo ha sacado rédito. ¿De lo de Hamas en Gaza ha sacado rédito? Esa es una pregunta que tenéis que hacer cada uno. Porque a veces puede ser que lo haga simplemente por ideología, por racismo, o puede ser que lo haga esperando un interés, o puede ser que no. Y en ese caso es más bien una catástrofe política tremenda por no haber valorado esa fuente de inteligencia. Pero aquí en todo caso la dicotomía sería, ¿es un plan del que saquen rédito estratégico? Yo creo que yo dudo de que ellos no lo supieran. Y dudo mucho de que no sea una estrategia, porque es que nos engañamos por todos lados. Es que estamos engañados. Sí, Nos creemos pero que Israel ha una cosa- dilapidado parte de su imagen internacional en los últimos 2 años. Todas. Las alianzas son... Ellos han pasado. Tiene una alianza que es la que le vale para todo, la de Estados Unidos. Ellos han pasado, o sea, han rebasado todos los derechos, o sea, los derechos humanos. Sí, pero son unos parias en la escena internacional, si no, no hay más que verlo en la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno. Paco. Compartir una reflexión y una impresión que no sé si tú compartes. A mí, el genocidio, exterminio que se está produciendo y que continúa produciéndose en Gaza. Tenemos unos amigos polacos y ya hace muchos años que nos contaron la historia del bosque de la masacre del bosque de Katyn, donde durante comienzos de la Segunda Guerra Mundial los soviéticos exterminaron, masacraron a miles de la élite, incluidos los profesores universitarios, creo que también de filosofía, todos los ideológicos, todos los médicos, ingenieros, para cercenar y
decapitar a toda una sociedad e impedir de esa manera que crecieran nuevamente. En Gaza no están matando solamente a los médicos, a los ingenieros, a la población civil también, sino también a los niños. Están yendo una generación más allá. Y me da la impresión que es la misma estrategia, hablando de planes estratégicos militares, de a medio, no, a largo plazo, de conservar un statu quo de paz forzado, por un lado. Y por otro, preguntarte en relación con la base logística que se está haciendo en Córdoba, también definida como estratégica y muy relevante para un futuro ejército unificado europeo, no solo el español. No sé si conoces o has leído o estudiado de su relevancia, por un lado, en primer lugar, y en segundo lugar, si de esa relevancia hoy en día los bombardeos son precisos quirúrgicamente. Si es tan relevante esa base logística... si nos pondría en la diana. Si los ponen en la diana, ¿qué efecto causaría en ese futuro ejército? Mira, yo creo que no, pero por una cosita de realidad que voy a dar, porque estratégicamente somos irrelevantes, por ir al grano. No quiere decir, y estoy criticando a los militares, esto son cuestiones geopolíticas, ¿vale? De otro nivel. Europa se ha integrado en lo interno, en los aranceles, en la economía, en el estado del bienestar, pero con eso no se hacen naciones. Las naciones se hacen de fuera adentro, y eso lo dice Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, no, en España invertebrada, perdón. Los proyectos nacionales de gran calado se hacen de fuera adentro. ¿Cuál es el proyecto exterior de la Unión Europea? ¿Dónde están unificados? Y ahora se está hablando de que Francia es la única que tiene poder disuasorio porque tiene armas nucleares. Las pondrá al servicio de los demás, y si es así, las pondrá en el sentido de toma, como cuando alguien va de invitado a una casa, ¿no? Te ofrece la bandeja y tú coges o te dan así en tu plato, ¿me entiendes? Te doy la bomba nuclear y yo disparo donde tú quieras o te cedo competencia. No están integrados militarmente hablando, y eso hace que estemos separados, estamos como estados independientes, no tenemos peso. En cuanto a la base logística, yo, eso de que sea para alojar el ejército europeo, no lo sé. El ejército europeo es una cosa a futuro, esa sí que es la verdadera utopía, porque cuanto más se acerca el cronograma, más se aleja en el calendario político. Borrell ya dijo que para 2024 iba a haber 5.000 militares, que no hacen ninguna diferencia. Yo creo que todos, al decir las cifras, lo leéis, ¿no? 5.000 militares que hacen en una guerra, ¿no? Y van a ser 5.000. Más bien una fuerza, más bien una fuerza de respuesta rápida, como la que tiene la OTAN en el flanco este, pegando a Rusia, unas tropas que están en estado de despliegue rápido, ¿no? Para llegar antes que nadie al sitio, un símbolo para ampliar luego, pero no han llegado. Se ha ido Borrell, ha llegado Kaja Kallas y no llegan. No ceden competencia a los estados. Es así como va, ni siquiera los cascos azules de Naciones Unidas son completamente cedidos. Son tropas nacionales que temporalmente se someten a una jerarquía propia de las Naciones Unidas, el comando unificado. Y aún así muchas de ellas llaman a sus países para decir, oye, puedo hacer esto, y a veces se niegan a cumplir las órdenes. Sí, y te voy a contar por qué pasa. Porque solo van, la mayoría de países que asisten con cantidad de tropas, son aquellos soldados que ganan diferencia salarial. El salario de Naciones Unidas es muy medio bajito. ¿Quién van? En su mayoría soldados de Bangladesh y de la India. España aporta en esta misión un contingente de 700 soldados, pero los 1.000 y pico, 2.000, no sé qué, los grandes contingentes son de la FINUL. Son de Bangladesh, de la India y tal. Ya no es prestigioso el peacekeeping, ya no estamos en la época de los irlandeses poniendo orden en África o de los canadienses en Oriente Medio, eso se acabó. Ya es una especie de acto solidario, casi de ONG militar. Yo quería una cosa muy curiosa que se está hablando estos días tanto, la estrategia de Trump para conseguir todo aquello que quiere nada más que conseguir este país, conseguir el otro, por lo que ya sabemos. A él no le interesa Venezuela en absoluto que tenga democracia, que tenga dictadura, que tenga todo. Totalmente. En el petróleo. Groenlandia, pues no le interesa Groenlandia, además es un país que está helado, lo que le interesa son las cosas que hay allí que le pueden servir, todos los minerales que hay, y así pues irá cogiendo de aquí y de allá. ¿Cuál es la actitud de los países que pueden defender, por ejemplo, a Venezuela, a Groenlandia, a España mañana si se encapricha con una de nuestras ciudades? O es que el dinero, el poder de una persona inmadura, caprichosa, infantil, y que como es tonto le doy al botoncito. Lo que está diciendo con que como tengo aquí armas nucleares,
pues los tengo atemorizados. Pero a Europa se está rearmando, pero tampoco no van a poder hacer nada. Ya lo he dicho, por las buenas, por las malas, yo voy a conseguir Groenlandia. ¿Qué estrategia utiliza ese hombre? Pues que ahí tiene la... Trump o nosotros para defender. Europa. Sí, Claro. Europa, por ejemplo. Pues esa es la cosa, que la fuerza militar da igual que la confrontes con un caso jurídico muy bien defendido, no la frenan los decretos del derecho, solo la puedes confrontar con otra fuerza militar. Y en ese sentido, cuando Europa flaquea un poco, vamos, tenemos ejército, y en fuerza convencional, es decir, tropas, Italia, armamento clásico, nos vamos mal. Pero estamos tan desintegrados que a la hora de combatir iría cada uno por un lado. Ese es el problema o lo que se le suele criticar. En cuanto a Trump, pues yo no podía evitar acordarme de Nerón cuando estaba hablando. Nerón. ¿Acaso necesita estudios para dirigir un imperio o está bien de la cabeza? No. Por desgracia no. Y Estados Unidos es un gran imperio, titubea en su caída y el líder que tiene es un demagogo de manual. Y los que sepan algo de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides les sonará con algunos de los tiranos que ahí se hablan. Mismo lo de Groenlandia, yo lo decía antes, a mí me recuerda a Mitilene. Es un puñal, pegarse un tiro en el pie. O sea, va a desarticular la alianza atacando a un aliado, eso no se ha dado nunca. Y la OTAN no tiene planes previstos para eso, claro. Pero la OTAN es el primero, pero tampoco... él no va a ir en contra. O sea, la cosa es que Groenlandia va en contra de los intereses de Estados Unidos. Ahí, en todo caso se hablaría, porque muchas veces se tacha de cualquier estrategia belicosa, se la tacha de realista. Si se le habla a académicos realistas, condenaron toda la guerra de Irak, Afganistán, Ucrania, Gaza, todo, pero no porque piensen que está mal moralmente hablando, que lo pensarán, sino porque piensan que va en contra del interés nacional. Y en este caso, está muy mal calculado el interés nacional si sigue adelante con Groenlandia, es que va a desarticular la alianza, y la alianza es su manera de confrontar. Quiero hablar de un ejemplo de equilibrio clásico, en la que el resto de estados, normalmente el hegemón cae porque el resto de estados se unen entre ellos porque le temen. Es lo que se llama un equilibrio contrahegemónico. Y es lo que Brzezinski, asesor de política exterior americana del presidente Clinton y uno de los escritores de geopolítica más importantes de la historia, decía que el mayor peligro para Estados Unidos en los 90 era que usando demasiado su poder, su hegemonía, uniese al resto de potencias pequeñas, medianas, en un equilibrio contrahegemónico que le superase. Y cada vez se va consolidando. Y eso se está consolidando. ¿Qué tienen que ver China, India, enemigas territorialmente clásicas por el Valle de Kashmir, con Rusia, enemiga clásica, China y Rusia por las tierras altas de Mongolia y toda esa zona? Rusia con Irán, enemigos por las guerras del Cáucaso de los zares durante siglos, todos enemigos y unidos contra Estados Unidos. Y sin embargo Europa confrontada, que es aliada y próxima culturalmente, no tiene ni pie ni cabeza. Y por cierto, un hilo que me dejé antes suelto, me preguntaste sobre el tema de Gaza. Otra vez más, yo no puedo responder si los exterminan porque les da igual su vida o porque es un objetivo acabar con sus vidas. Lo que está claro es que les da igual, eso está clarísimo. Los tienen deshumanizados y cualquiera que escuche algo del discurso israelí lo tiene claro. Para ellos son bestias, terroristas en potencia y ven a las generaciones jóvenes así. No los tienen deshumanizados y eso es terrorífico que pase en un estado. Que hagan todo esto a pesar de que mueran con tal de cargarse a unos cuantos de Hamas, o que lo hagan precisamente para que mueran con la excusa de cargarse a algunos de Hamas, está fuera de mi mano, pero desde luego lo que está claro es que los tienen deshumanizados. Hombre, y además un odio intrínseco dentro de... Eso pasó en Bosnia, ¿eh? Que ese problema no se ha solucionado, ¿eh? Eso está ahí. El odio que tiene esa gente, pero ya ahí, todavía. Porque eso no se solucionó. Por eso está pasando ahí. Y yo quiero preguntar sobre Trump, porque creo que casi como en una carta del caos, ¿no? Se dice como casi que parece que puede hacer cualquier cosa. Yo quiero saber qué lógica introduce Trump en la estrategia de las relaciones internacionales, la lógica de las relaciones internacionales actualmente. ¿Es una entidad hiperrealista que utiliza la fuerza porque puede hasta el límite que considera? ¿Es un negociador? ¿Es un businessman que lo que busca es forzar la situación? ¿O es el caos absoluto? Si es realista, solo es realista en el sentido de la realpolitik de los años 30, el otro no. Porque los realistas, incluso los que no quieren ceder soberanía a instituciones internacionales, dicen que aún así se deben de respetar las normas siempre que sea posible.
En última instancia, si entran en conflicto con un interés nacional muy grave, te dicen que reformen las normas para que se alineen con tu interés nacional. Pero siempre hablan de la conveniencia de las normas. Morgenthau, realista clásico de las relaciones internacionales, dice eso, que la autolimitación es uno de los rasgos más importantes de los líderes nacionales, la autolimitación de cara al exterior, y ponerse límites en pro del beneficio futuro. Y incluso Mearsheimer, realista ofensivo, dice lo mismo, las normas hay que respetarlas, se está desmoronando el orden internacional, había que reformarlo, o él es más bien defensor del orden de la Guerra Fría, más limitado que el de los años 90 y 2000, ¿no? En sus ambiciones. Entonces, realista no es una especie de transaccionalismo, recibir siempre algo a cambio, nacionalismo, tan burdo y retrógrado que nos replegamos al siglo XIX. La guerra como instrumento de política exterior y el derecho como un acuerdo provisional. Esa es la mentalidad, o el resultado que da. Mentalidad no sé si se le puede aplicar. O hay un cálculo, muchos de esos intereses nacionales están mal calculados. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues entonces vamos a dejar aquí con un enorme aplauso. Enhorabuena.